done to me. I'm not the same. Hola a todos, espero que os haya gustado el vídeo y espero que os guste el fondo nuevo. Hace un montón de tiempo me compré un montón de fondos, bueno, me compré un par de fondos nuevos y como hace tanto tiempo que no grabo en Alicante aquí sentada en condiciones, no había tenido la oportunidad de utilizarlos, pero bueno, por fin he podido sacarlos. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, no sé qué ha sido este formato de hablar al final, pero bueno, así luego más internacional, por si le interesa a más gente. Buah, llevabais un montón de tiempo pidiéndome un vídeo sobre este peinado y yo llevo un montón de tiempo queriéndolo hacer y realmente es que es súper fácil, pero bueno, ya sabéis que últimamente, desde hace un tiempo ya no estoy en el mejor humor del mundo, así que me cuesta mucho sentarme en condiciones a hacer vídeos, pero bueno, por lo menos este vídeo ya lo tenéis. Y también dije que, bueno, prometí que haría un vídeo de behind the scenes, de cómo grabo mis vídeos, pero resulta que me dejé el trípode de mi foco en Murcia, así que lo tengo aquí puesto súper precariamente. Entonces yo qué sé, para grabar un vídeo de behind the scenes por lo menos voy a grabarlo en condiciones con las cosas que utilizo normalmente, como las utilizo normalmente, pero bueno, muy próximamente tendréis eso y también muy próximamente vais a tener los vídeos de Erasmus, de Newcastle y de todo, porque estamos ahora mismo a 4 de septiembre y me voy el 20 de septiembre a Newcastle, así que bueno, espero que tengáis ganas de ver eso. No sé muy bien qué voy a hacer, la verdad, iré sobre la marcha, pero bueno, definitivamente vais a ver muchos videoblogs, muchos vlogs, o sea que a la gente a la que os guste esa clase de vídeo vais a estar de suerte porque seguramente los haga semanales, o sea que con suerte vais a tener un videoblog a la semana y luego aparte también un vídeo normal, así que espero ponerme las pilas cuando cambie de aires y tal y ponerme mejor y distraerme y tal. Muchas gracias como siempre, muchas gracias por activar las notificaciones. Ya sabéis que para salir en mi próximo vídeo tenéis que activar las notificaciones o decirme que las habéis activado en los comentarios. Y bueno, también me podéis mandar fanart, que me encanta recibir vuestro fanart y lo pondré en el vídeo también. Y bueno, ya nos vemos en el próximo.